Yo quería empezar esta jornada y esta participación haciendo una pequeña reflexión sobre lo que está ocurriendo en la actualidad, es decir, contextualizar lo que está ocurriendo, y es que se está hablando de el cierre de los burdeles, que nuestra comunidad, Castilla-La Mancha y Cataluña, que son de las comunidades con más burdeles por metro cuadrado, enseguida bueno, pues han dicho que ok, están cerrando los burdeles. Y eso es una medida que está muy bien, que es lo que queremos, porque es una medida de cara a la abolición. Pero también estamos empezando la casa por el tejado, porque efectivamente si estamos cerrando los locales, los clubes, los burdeles, estamos condenando a las mujeres a la marginalidad, básicamente porque no se han hecho leyes primero. Entonces tenemos que hacer una legislación que las arrope, que las vista de herramientas, que hablar de reinserción, que es lo que llevamos trabajando muchos años, para tener una ley integral contra la trata con una auténtica perspectiva de género que aborde tanto la prevención como la reinserción. Entonces, claro, cuando hablamos de cerrar los burdeles, ¿qué hacemos con las mujeres? ¿Qué hacen esas mujeres? Efectivamente, las condenamos a la exclusión social y legal. Y también porque realmente no desaparece la prostitución ni la explotación sexual, como está diciendo la ministra, se traslada. Es decir, ¿se traslada a dónde? A los pisos más recónditos, a las plazas, a las rotondas. Es decir, es un parche que sí queremos llegar a eso, pero antes, como digo, es muy importante la legislación, vistamos de derechos a las desnudas de derechos. Y dicho esto, me parecía también muy oportuna esta jornada para poner a los hombres frente a la prostitución y la trata. Normalmente cuando hablamos de prostitución y la trata, nuestro imaginario, o al menos el mío como directora de cine, siempre nos lleva a una mujer desnuda de cuerpo, y siempre a veces esas son las imágenes que las estigmatiza más a ellas. De hecho, fijaos, yo no utilizo la palabra putero, nunca la he utilizado, porque en 15 años que llevo trabajando contra este fenómeno delictivo, porque la trata es un delito, no he encontrado ninguna mujer que sea una puta, he encontrado mujeres prostituidas. Por tanto, si ella es una mujer prostituida, él no puede ser un putero, es un prostituyente, es un demandante de sexo de pago y muchas otras cosas que todavía suenan peor. Pero efectivamente yo tengo mucho pudor a utilizar esa palabra, porque creo que el vocabulario siempre estigmatiza a las mujeres y basta ya. Hay que poner a los hombres y hay que, insisto, no insultarles como siempre a ellas. En esta jornada vamos a poner a los hombres frente a la prostitución y la trata, y digo prostitución y trata porque también lo ha hecho Fátima, es decir, van de la mano. La única finalidad que tiene la trata con fines de explotación sexual, ya lo dice el protocolo de Palermo, es la prostitución. Y el mercado prostitucional en España necesita de la trata, necesita de la precariedad, de la necesidad, de la falta de herramientas, de la violencia de género y violencia intrafamiliar de padres a hijas. De todo eso se nutre la prostitución, porque necesita carne fresca, porque el demandante de sexo de pago que va con mucha asiduidad a un local no quiere la misma mujer. Hoy la quiere de 20, mañana de 20, pasada de 20, pero todas diferentes. Entonces, bueno, pues esa precariedad, esa falta incluso de legislación en Latinoamérica con los derechos sexuales y afectivos, que estamos viendo que las niñas muy jovencitas se están quedando embarazadas y esto les convierte muy vulnerable. Nada hace más vulnerable a una mujer que tener hijos pequeños a su cargo. Entonces, vamos a visualizar esos hombres. Uno, los proxenetas. A los proxenetas no se les conoce, nadie ha hablado del proxenetismo, porque los malos, efectivamente, no les respetamos, pero dan mucho miedo. Es más fácil hablar de las mujeres que de los malos siempre da miedo, pero hay que ponerles voz, hay que ponerles rostro, hay que pensar que llevan muchos años trabajando, que nosotros hemos empezado a trabajar mucho más tarde, hemos empezado a hablar de trata y de prostitución en este siglo. Ellos empezaron a captar a las mujeres en el siglo pasado, cuando ni siquiera la trata era un delito en nuestro país, a finales de los años 90, 92, 94, 96, gran bonanza en nuestro país, había dinero, no había mujeres. Estos hombres ya estaban captando a las mujeres en su lugar de origen. Esos clubes atestados de mujeres españolas y portuguesas mayores para la prostitución, es decir, una mujer de 30, 30 y pico años es una mujer mayor. Pues esos clubes atestados de esas mujeres cambiaron a mujeres muchísimo más jóvenes, mujeres de muchas razas, muy exóticas, brasileñas, colombianas, de República Dominicana, y nadie dijo nada. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no dijeron, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han hecho ese proceso migratorio? ¿Cómo estos clubes que estaban llenos de mujeres españolas están llenos de mujeres de todas estas nacionalidades y también incluso a finales del siglo pasado rumanas?
por bueno, pues el contacto de los proxenetas españoles con los delincuentes y proxenetas también rumanos. ¿De dónde han salido estas mujeres? ¿Cómo han hecho ese proceso migratorio? ¿Quién las ha traído? Entonces ellos nos llevan mucha ventaja, muchísima ventaja. Cuando nosotros hemos empezado a trabajar, ellos ya se habían movido en 1, 2 y 3 países, dependiendo de la legislación. Han ido moviendo ficha. Por eso para mí fue muy importante conocer a este proxeneta. No es un proxeneta, supuesto proxeneta, sino es un proxeneta condenado y sentenciado por prostitución coactiva y trata de seres humanos, que, bueno, fijaos, que es tremendo, ¿no? Cumplió condena precisamente en Ciudad Real, en Herrera de la Mancha, por más de trasladar, explotar y vender a más de 1.500 mujeres, muchas de ellas menores, tan solo 3 años. Fijaos qué barato, ¿no? Qué devaluación de la vida humana, qué barato cuesta el proxenetismo. Esto lo dice él mismo, él es un hombre que ya ha cambiado 100% su vida y él reconoce, ¿no? Conmigo se cumplió la ley, pero no se hizo justicia, y efectivamente así es. Entonces, bueno, pues este hombre, conocerlo, me contó cosas que yo no sabía, cómo había sido la transición entre la prostitución y la trata, las cientos de complicidades que necesitan los proxenetas, que son aletrados, son hombres que no saben apenas leer y escribir, pero están armados, son muchos y tienen dinero. Y el dinero lava muchas conciencias, con lo cual tienen en nómina los mejores abogados, médicos, banqueros, etcétera, para seguir a día de hoy con total impunidad. Si os parece, vamos a ver ese primer tráiler, que es El proxeneta, paso corto, mala leche. Mire usted, yo era un hijo de puta. Un hijo de putero, mi padre no lo conocía. Con Lucía, a lo mejor estudié demasiado la cuerda. Tanto fue así, porque esa mujer se costó la pena, pero de bajo, literal, de bajo, como para toda la vida. Fui acusado por prostitución coactiva. Me pidieron 27 años, de los cuales solamente cumplí 3 años. Y ya dentro de la cárcel me di cuenta que mi delito era una cosa normal, que no estaba mal visto, cuando en realidad le hacemos más daño que un violador. Es un delito que tienes que estar muy encima de la mujer, porque no sabes en qué momento te puede venir la policía. El trabajo de un delincuente, que es buscar a otro delincuente, y entre luego nos conocemos. No es que sea corrupto el alcalde, o putero, que sí, que los hay. Mira para otro lado, ayuntamientos, banqueros, notarios, toda esta gente, con las migajas que le dábamos, se conformaban para que todo esto funcionara. Los únicos que no querían nuestro dinero era Dios, porque hacíamos la declaración de nuestros negocios y nos salía a devolver. Y a todo esto, ¿qué es lo que están haciendo los políticos? Nada. Quien quiera legalizar la prostitución está vendiendo nuestro discurso. Yo cuando los escucho hablar digo que no hace falta ni corromperlo, porque es que piensan como pensamos nosotros. La mafia está aquí. Y esto no lo llevan los rusos, ni lo llevan los humanos, ni lo llevan 4 mangumbis, no. Lo llevamos nosotros porque lo creamos. Porque desde los 16, 17, 18 años estamos en el puterío. Y tenemos 50 y 60 años y estamos en el puterío. Espero que lo hayáis visto bien. Tiene un poco de retardo en el audio, pero espero que lo hayáis visto bien. Bueno, Miguel el músico es, como decía, es un proxeneta, fue uno de los grandes ideólogos de este sistema nuevo de explotación de las mujeres. Él, junto con sus socios, hicieron esa transición entre la prostitución normal, entre comillas, porque la prostitución no es normal. Algo que él encuentro que dice que es interesantísimo es que cuando él entró en su primer club, que era un niño, era un chaval de 17 años, no existía la trata en nuestro país y él vio mujeres empoderadas. Pensó, guau, estas mujeres cómo mandan, qué empoderadas, qué líderes son.
cuando luego se dio cuenta que aquellas mujeres no mandaban nada, aquellas mujeres estaban extorsionadas, macarroneadas, eran víctimas pues, de los chantajes y las extorsiones de sus maridos, los macarras, quien las explotaban. De hecho, bueno, pues es cierto que los clubes siempre han estado a las afueras de los pueblos, de las ciudades, incluso cuando no había trata, nunca jamás estas mujeres caminaban por los centros urbanos de los pueblos más cercanos a los lugares, porque ya no eran libres y sobre todo ya estaban estigmatizadas. ¿Qué hubiera pasado? Las hubieran insultado, eso es lo lamentable. Este hombre cuenta cómo, fijaos, en el 2001 un grupo de hombres aletrados, como digo, pero no metafóricamente, o sea, no sabían leer ni escribir, se unen para crear ANELA, Asociación Nacional de Clubes de Alterne. Desde el 2001, el único propósito y el único fin que tenía esta asociación era regularizar la prostitución, hacer un blanqueo de cara de la prostitución. Fijaos ahora cuando estamos escuchando esas teorías regulacionistas, modernas, lo que son trasnochadas. Es decir, el proxeneta o el exproxeneta, Miguel el músico lo dice perfectamente. Quien quiera regularizar la prostitución está vendiendo nuestro discurso. Un discurso que ya ellos sacaron en el 2001 porque necesitaban regularizar la prostitución porque a quien les beneficia es a ellos, no a las mujeres. ¿Por qué también? Porque en nuestro país, por ejemplo, no todas las caras del proxenetismo están condenadas. El proxenetismo consentido no está condenado. Las tercerías locativas, las mujeres dan el dinero a los proxenetas por el miedo, por las coacciones, por las amenazas. Y ese proxenetismo consentido no está tipificado. Se necesita una reforma legislativa para que realmente condene todas y cada una de las caras del proxenetismo, porque si no, efectivamente, como he dicho, sale muy devaluado, es muy barato ser proxeneta. Entonces, bueno, pues ese discurso regulacionista es el que ellos desde hace tantos años han tenido. Y sobre todo él cuenta una cosa muy importante. Este es un grandísimo negocio. Yo cuando empecé a hablar de trata hace ya 17 años, hace 15 que hice mi primer documental, nadie hablaba de trata en este país. Fue el primer documental que se hizo y nadie hablaba de este tema. De hecho, fue un documental que apenas nadie lo vio porque nadie lo quería ver. Nadie quería ver o nadie quería saber que detrás de esas luces de neón que vemos, normalizamos y legitimamos porque están ahí de toda la vida, hubiera mujeres que estuvieran en situación de esclavitud extrema, ¿no? de explotación. Entonces, ya entonces, que a mí me parecía un delito como muy nuevo, muy incipiente, ellos llevaban trabajando tantísimos años, nos llevan muchísima ventaja. Y como la legislación sigue siendo la misma, pues realmente ellos siguen trabajando con la misma impunidad. Ellos aprenden, nosotros no aprendemos nada. Ellos siguen trabajando, nosotros no se lo ponemos difícil. Y el mismo proxeneta lo dice, es decir, es que para nosotros nos resulta totalmente fácil hacerlo. También es cierto que, por ejemplo, en estos 2 últimos años y medio yo siempre estoy buscando respuestas. Yo quizá voy muy por delante de la mayoría de la gente porque llevo mucho trabajo anterior, entonces siempre estoy buscando otros escenarios. ¿Por qué las mujeres en esos clubes, en esos burdeles son explotadas, las coacciones, las amenazas, el miedo? ¿Por qué no escapan? ¿Por qué no se van, no? El trabajo que hacen estos proxenetas, ya me lo decía el músico, es magnífico, es decir, porque las captan en su país de origen y las amenazas son reales, tanto en sus países de origen como aquí, cuando llegan a los burdeles, algo de lo que se habla, ¿no? Y que todos imaginamos que es así. Pero no imaginamos nunca más, decimos, tienen miedo, bueno, pues miedo que hagan algo a sus hijos, miedo que... No, el miedo es real. En los últimos 2 años y medio, yo he hecho una investigación muy exhaustiva, que además en ese caso también en colaboración con Miguel, el músico, para hacer un estudio de las mujeres asesinadas en situación de prostitución. Fijaos, en el 2009 en nuestro país se dice que la trata a la prostitución es violencia de género, pero realmente es algo sobre el papel, en la realidad no es así. En la realidad el asesinato de una mujer en situación de prostitución no está al mismo nivel que el asesinato de una mujer en el ámbito de pareja o expareja. Por desgracia no es lo mismo. Es decir, en ningún caso, ni tampoco los derechos que tiene ella, ni siquiera sus hijos. Entonces, bueno, y eso en el 2009. Pero aunque se dijo esto, tampoco se recogían los nombres ni los datos de las mujeres asesinadas en situación de prostitución. Hasta el 2018, o sea, hasta el 2018 no se recogen en la Delegación de Gobierno de Violencia de Género los nombres de las mujeres asesinadas en situación de prostitución.
hasta el 2018. Imaginaos, es decir, es que es lamentable lo de lo que estamos hablando. Es decir, ¿cuánto vale la vida de un ser humano, ¿no? Es que no vale nada la vida de estas mujeres. Entonces, hemos hecho una investigación para saber desde el año 2000 cuántas mujeres habían sido asesinadas en situación de prostitución, con un trabajo muy grande porque efectivamente al no haber ninguna cifra hemos tenido que hacer un cribado entre hombres, mujeres, mujeres migrantes, mujeres españolas y hemos sabido que nosotros hemos conseguido 44 mujeres en situación de prostitución asesinadas, que seguramente que hay muchas más, son las que nosotros hemos encontrado. Nosotros hemos encontrado estas mujeres a las que hemos puesto nombre, porque ni siquiera tenían nombre. Estas mujeres eran asesinadas y lo primero que se hace a un ser humano cuando se le quiere deshumanizar es quitarle el nombre, que es lo que hacían precisamente los judíos en el Holocausto. Les quitaban el nombre, les ponían un número y les deshumanizaban. Les hemos puesto nombre para darles un homenaje a ellas, a sus hijos, a estas mujeres asesinadas, en muchos casos por los proxenetas y en muchos casos por los demandantes de sexo de pago, por los prostituyentes, en esa compra de sumisión, de dominio, que ni siquiera tiene que ver con la sexualidad, porque la sexualidad no tiene nada que ver con el poder, no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con el placer. Y en este caso, por desgracia, en muchas ocasiones, estos hombres van y matan a las mujeres. Hemos encontrado incluso asesinos en serie, hombres como el asesino de Marta Calvo, que mató a 3 mujeres en situación de prostitución. Este es el tráiler que os quiero presentar, que es un trabajo nuevo, es un documental nuevo que está ahora girando por festivales, que se llama Biografía del cadáver de una mujer, y que, bueno, pues a partir de la investigación de este documental, que es un homenaje a su protagonista, una mujer asesinada, víctima de trata, testigo protegida en nuestro país. Fijaos, la ley de testigos protegidos en nuestro país no funciona con las víctimas de trata, es una raya en el agua, por desgracia. ¿Vemos este tráiler, por favor? El plan se fragua desde dentro de la cárcel, quiere vengarse, busca gente que le pueda ayudar en este plan. Quiere conseguir un sicario, conseguir a alguien que ayude o traslade al sicario y le dé la huida, un arma, por supuesto, para matar. Vengo aquí porque me desahogo mucho, pienso en mi madre un montón. Yo en un momento pensé que era como un robo, pero en cuanto vi que se fue un arma, vi que se quedó un poco sorprendido porque estaba acompañado conmigo, ¿no? Y sentí miedo. Es una historia real de una mujer que es valiente, que denuncia a su explotador, que denuncia al proxeneta y desde la cárcel la manda a asesinar. Contrata a un sicario y la manda a asesinar y la asesinan de 6 tiros en un pueblo de Pamplona delante de su hijo adolescente. O sea, es así, es dolorosísimo. Esto ha ocurrido aquí, porque cuando hablamos de esto podemos pensar que eso puede ocurrir en Colombia, que también, en México, en lugares donde la vida no vale nada, pero aquí tampoco, la vida no vale nada. Los titulares del asesinato de esta mujer eran demenciales, o sea, los medios de comunicación, como hacen pornografía el sufrimiento humano, decían, asesinada a tiros una prostituta. Eso le hace culpable a ella, porque realmente la estigmatiza. ¿Qué habrá hecho esta mujer para que la asesinen? Cuando realmente ella era una mujer prostituida, era una mujer víctima de un delito, una mujer que había sido valiente y que la había denunciado y le había costado la vida. Le ha costado la vida. Bueno, de sus hijos nadie habla, porque efectivamente su vida está muy devaluada. Nadie habla. ¿Qué pasa con los hijos de estas mujeres cuando son asesinadas en nuestro país? Muchos de ellos se convierten, bueno, pues en niños muy vulnerables, captados por maras, etcétera, en Latinoamérica. Y eso es lo que está ocurriendo. Muchos de ellos, como digo, asesinadas por chicos normales, por hombres normales. Bueno, cuando pensamos que normalidad puede tener una persona que va a alquilar a otra, ¿no? Porque estamos hablando de eso, de alquilar a un ser humano. Entonces, esta es una realidad que yo me he hecho eco y hemos sacado estas 24 mujeres que he ido contando
la vida de algunas de ellas, como digo, en una serie que he escrito para El País, que tiene ese mismo título, que os invito a verla, Biografía del cadáver de una mujer, que se trataba efectivamente de contar primero por qué se someten las mujeres, por qué se someten las mujeres, porque el miedo y las amenazas son reales. A Yamilet la asesinaron no por una venganza del proxeneta, no, la asesinaron sin más por dinero, porque su denuncia hacía que sus lugares, sus locales, sus negocios, sus chiringuitos los cerraran. Y entonces, bueno, pues por eso la asesinó, pero también es una forma de decirle al resto de las mujeres, mira lo que te va a pasar. Es decir, que esas amenazas y esas coacciones son reales. Entonces, estamos hablando de eso, es que no estamos hablando de otra cosa. Es que a veces parece que estamos hablando de algo más. No, no, es que estamos hablando de algo tan grave como esto y que está ocurriendo en nuestro país. También, insisto, esta laxitud o esta falta de legislación hace que ni todas las caras del proxenetismo estén condenadas, por tanto, ese proxeneta entra en la cárcel y sus locales siguen abiertos porque están a nombre de testaferros, etc. También porque no hay esa ley integral contra la trata realmente que proteja a esta mujer, que la vista de derechos, y desde luego una legislación con la prostitución, que no esté en este limbo. Es decir, en este limbo tenemos que ser un país abolicionista, en un país garantista del siglo XXI. Es imposible pensar que esto ocurra y que siga ocurriendo con la total impunidad con la que ocurre. Por otro lado, esto que os he contado y que se ve en este corto que acabamos de estrenar, no es algo que pasó entonces, sino que está pasando ahora y que sucede y que nadie sabe, y que la situación en la que va a ocurrir ahora, ¿no? de la brecha que va a ocurrir con la pobreza todavía más, gracias a este horrible virus que tenemos, pues todavía las va a hacer más vulnerables. Con lo cual, bueno, pues entrarán en esa marginalidad más o emigrarán, que eso si queréis un día os lo cuento, a las fronteras digitales, a la prostitución 2.0. No quería acabar esta intervención poniendo el foco, como no, en los cómplices de los proxenetas. Es decir, estas mujeres, la ley de la trata de la prostitución se rige por es una única ley. Estas mujeres las compran los prostituyentes y por eso, bueno, pues los proxenetas las siguen captando, porque es un grandísimo negocio. El segundo, solo por delante, está el tráfico de armas y por detrás el tráfico del narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, ese demandante, que por desgracia cada vez es más joven, ¿no? Es mucho más joven porque, bueno, pues la pornografía le pasa como la prostitución, no está regulada. Entonces, bueno, pues los chavales están accediendo cada vez a más temprana edad, 8, 9, 10 años, porque todos tienen un dispositivo móvil y todos tienen acceso a internet y tienen curiosidad, tetas, culo, y aparecen en las grandes plataformas de pornografía tipo Pornoapp americana, que recibe hasta 200 y 300 millones de visitas cada día. Durante la pandemia ha sido un escándalo, ¿no? Nuestros hijos estaban en casa, que estaban viendo, en muchos casos estaban viendo pornografía, y nadie les ha creado un pensamiento crítico, nadie les ha educado antes para ver esas imágenes. Entonces, esa demanda y ese consumo de pornografía hace que ese joven ritualice todo lo que está viendo en la pornografía, lo ritualice en fenómenos como la manada, ¿no? La manada no es otra cosa que la ritualización de la pornografía grupal. Entonces, bueno, pues están ritualizando esto y bueno, pues no se atreven a pedirles a sus compañeras iguales que ellos determinadas prácticas, y piensan que comprando sexo es mucho más fácil, y también porque pensemos que es muy económico, tanto hablando de dinero como bueno, pues efectivamente esta mujer ya no me va a llamar, y realmente en determinadas rotondas por 5 o 6 euros puedes tener casi cualquier cosa en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente hay un problema de en qué estamos fallando como sociedad, como civilización, no solamente en la legislación, sino que cada uno nos tenemos que mirar para adentro. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? No estamos educando. Ese es nuestro fallo como sociedad. No estamos educando. Yo imparto cientos de conferencias en el mundo entero en institutos de secundaria, no solamente aquí, sino en Latinoamérica, en Rumanía, también en todos los lugares, y lo que me encuentro son chavales a los que nadie ha hablado de este tema. Ellos piensan que, bueno, pues que la pornografía, la prostitución, la trata es ocio, es divertimento. En ningún caso saben la realidad de lo que hay detrás. No lo saben, son nativos digitales, sus ventanas en otras. Nosotros hacemos un trabajo muy endogámico.
estamos casi siempre sensibilizando a la gente que está sensibilizada, no estamos llegando a ellos. Y los proxenetas hacen un trabajo magnífico de captación, lo llevan haciendo muchos años antes de que nosotras supiéramos nada de esto y lo siguen haciendo. Y luego, bueno, pues el porno efectivamente ya es un componente brutal. El porno es un virus terrible que acaba, bueno, pues el porno acaba con el amor y con tantas cosas. Entonces, bueno, tenemos que tener el foco en los hombres. Os voy a presentar un pequeño corto que tiene muchos años. Es un corto que yo hice en el 2010 y que cuando lo hice venía como de un estudio de el posible demandante de sexo de pago, que había casi siempre un único perfil, un hombre de mediana edad, con hijos, que iba a, bueno, pues a alquilar mujeres de lunes a jueves porque los fines de semana tenía compromisos familiares. Otro perfil era ese ejecutivo que, bueno, pues a la hora del almuerzo iba allí. Y luego, bueno, pues el hombre que es que le da igual, que es un demandante y es un prostituyente de toda la vida y le da igual. Pero era como un poco muy acotado, el chaval que se va porque se casa su colega a un club a celebrarlo, era muy acotado. Ahora mismo sería muy difícil hacer un estudio y un perfil del cliente porque son todos los clientes. Lamentablemente un 38% de los hombres españoles se declaran haber consumido sexo de pago en alguna ocasión en su vida, con lo cual estamos hablando de casi 8 millones y medio de españoles, que ahí hay muchísimos perfiles y muchísimas profesiones y muchísimas edades. Entonces, ¿qué nos queda como sociedad? ¿Qué nos queda como hombres y mujeres? Hombres y mujeres, que es educar en relaciones afectivas sexuales sanas. Cuando dices esto suena un poco como a moralina, ¿no? A moralidad. Esto no tiene nada que ver con la moralidad. Educar en las relaciones afectivas desde la igualdad, desde el deseo compartido, que es precioso. Entonces vamos a ver este corto. Me han dicho que eres nueva. Eres rusa. A mí me encanta la osadía rusa. Y la montaña rusa. ¿Quieres una rayita? Te invito. Me la han pasado ahí fuera. Con la crisis. Tiene que trabajar uno doble para ganar lo mismo. Joder. Qué buena estás. Era un pigonazo, ¿eh? ¿Qué tiene? 17, 18. Me encanta cómo eres. Che, ¿dónde vas? Shh, tranquila, que te va a gustar, como a todas, tranquila, tranquila, de verdad. Oye, que he venido aquí 2 horas y voy a ver. Ey, ¿qué pasa? ¿Que te gusta que te peguen? ¿No te gusta que te peguen? ¿Eh? Sí, estás llena de moratones. Sí, pues yo te voy a dar lo tuyo. ¡Sí, coño! Que estés aquí, quietecita. Que he pagado y he venido a divertirme y vas a hacer lo que a mí me dé la gana, ¿vale? Si es que es la primera vez que lo hago con una... bueno, que venga a un sitio de estos, vamos. Es la despedida de soltero de un amigo, lo vimos por internet, se ha empeñado y mira. Ay, bueno, ¿y tú hace mucho tiempo que te dedicas a esto? A mí me obligan a hacer esto. ¿Cómo que te obligan a hacer esto? Yo no quiero estar aquí. A mí me ha traído mi novio aquí diciendo que había un trabajo limpiando una casa y podía ganar un poco de dinero. Pero cuando llegamos le han dado un sobre y se ha ido. Y resultó ser esto. ¿Por qué no vas a la policía? Dicen que conocen a todos los de la policía y si voy que me denuncian ellos por ser ilegal y por ser puta y que me metan en la cárcel. Madre mía. ¿Y esa gente está aquí contigo? ¿O dónde está? ¿En Rusia o dónde? Son los de ahí fuera a los que tú pagas cuando llegas. Por favor, no se los cuentas, porque me van a pegar. A mí me han quitado el pasaporte, no tengo papeles y no sé qué hacer.
¿Tu familia no sabe nada? No saben nada. No saben dónde estoy y tengo miedo por ellos, que les puedan hacer algo. Como os decía, este es un corto No puedes documental estar del así, 2010. tenemos que hacer Probablemente si lo hiciera ahora sería más difícil por ese abanico de los perfiles. De todas maneras, estamos ahora mismo también, ¿qué pasa bueno, pues con los chavales? Les demonizamos, ¿no? Que salen, que no salen. Y hay una responsabilidad como sociedad que no podemos olvidar. Venimos de una sociedad absolutamente machista, patriarcal, donde la prostitución está enquistada. Y esa es la educación que estamos dando a nuestros jóvenes, porque no les hablamos de lo contrario. Insisto que muchas veces, esto mismo que yo os contaba, ¿no? Todos estos artículos de biografía del cadáver de una mujer que he escrito en El País, eso no llega a ningunos chavales, no llega a los chavales, ellos son nativos digitales. Hay que llegar a sus ventanas para educar, porque tampoco se hace en los hogares por esos prejuicios que tenemos de hablar de sexualidad. Entonces, en muchos casos no saben esa realidad. Cuando ellos van a una rotonda, cuando ellos van a una calle, cuando ellos van a un club, lo que se encuentran es una mujer que les sonríe y ya sabemos por qué, porque el miedo y las amenazas son reales, porque ya sabemos lo que pasa de verdad. Entonces, bueno, ellos no ven cadenas, no ven moratones. Todavía me sorprende que yo hace mucho tiempo saqué un código de barras y todavía me sorprende que para hablar de prostitución, de trata, todavía pongan moratones, código de barras, etcétera. No, las cadenas están aquí. Las mujeres tienen los labios pintados y tienen tacones, porque efectivamente el trabajo de los proxenetas está bien hecho. Y los chavales eso es lo que ve. Entonces la educación como sociedad hay que darla en los menores, en los entornos familiares y por supuesto si podemos en los entornos educativos. Eso es a lo que yo invito. Por otro lado, yo como cineasta utilizo precisamente el cine así como un vehículo de transformación social para llegar a los más jóvenes, para educar, pero sobre todo para enseñarles una realidad que en muchos casos les demonizamos y no conocen porque ni siquiera se la estamos contando a ellos en casa.